Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, vamos a continuar con el estudio de vectores. Ya para finalizar, nos quedan tres conceptos básicos que son bastante importantes. Serán el vector unitario, lo que es lo que denominamos base vectorial y la posición entre los vectores. Los cálculos entre vectores, como han podido darse cuenta, y para un mismo vector, pues son bastante sencillos, pero es muy importante entender el significado de cada uno de ellos. Y en adelante, como futuros ingenieros, pues nosotros vamos a estudiar o vamos a aplicar la teoría y los procedimientos de vectores para profundizar en otros conocimientos de relevancia. Vector unitario es todo vector cuya magnitud es 1, su módulo es 1. ¿Para qué obtenemos o para qué nos sirve el vector unitario? Muchas veces nosotros tenemos una serie de vectores con igual dirección y magnitudes diferentes. Esos incluso sentidos que pudieran incluso ser sentidos opuestos. Esos vectores pudieran conformarse o pudieran llamarse una familia de vectores. Entonces pudiéramos representar todos ellos como un solo vector, que sería como el vector genérico de todos ellos, cuya magnitud va a ser 1. Entonces cualquier vector que nosotros, teniendo el vector unitario, si nosotros multiplicamos ese vector unitario por un escalar, estaríamos obteniendo cualquier vector de esa familia de vectores. A raíz de esos vectores unitarios, cuando conformamos dos o más vectores unitarios cuyo ángulo es 90 grados, es decir, son perpendiculares, entonces ellos pueden conformar una base vectorial o una base canónica. Por ejemplo, en el caso del espacio, el plano, cuando nosotros representamos el eje X y el eje Y, esa base vectorial se llama R2, tiene dos dimensiones. Entonces se da origen a través de dos vectores unitarios, que sería el vector I, que lo llamamos en la anterior clase, y lo utilizamos para poder obtener el producto vectorial, cuyo componente sería 1, 0, y el vector J, que sería 0, 1. Entonces eso es lo que nosotros denominamos una base vectorial en R2. Dos vectores que sean perpendiculares, en el caso de R2, cuyas magnitudes sean 1, es decir, sean vectores unitarios. En el caso de R3, entonces aparece una nueva componente que la llamamos K. Entonces las componentes de ese vector K sería 0, 0, 1. Ese tendría puro componente Z. Entonces ahí el vector X, el vector Y, el vector J y el vector K son vectores perpendiculares, y obviamente ellos pueden conformar entonces la base del sistema NR3. Es decir, a través de ellos se puede representar cualquier vector en el espacio. A eso se le llama también una combinación lineal, ¿okay? Donde se multiplica cada vector unitario por un escalar y luego se suman esos vectores. Entonces, a partir de esa operación, nosotros podemos conseguir cualquier vector en el caso de IJK en el espacio, en el caso de IJ en el plano, y si vamos aún más, pues en otros espacios vectoriales del mayor nivel R4, R5. O sea, a eso es lo que llamamos base vectorial. Y lo último que debemos definir es lo que se llama posición entre dos vectores. Ya también lo habíamos estudiado a través del producto punto y su definición o su fórmula bajo la cual se define. Entonces nosotros podemos conseguir el ángulo entre dos vectores. Hay dos ángulos que son muy importantes, y es cuando son paralelos, cuyo ángulo es 0 grados o 180 grados. Entonces ahí también se dice que esos dos vectores que son paralelos, o más vectores que son paralelos, son productos de un mismo vector, vamos a decirlo así, son hijos de un mismo vector, ¿okay?
Entonces, si nosotros dividimos las componentes de dos vectores paralelos, siempre nos va a dar un escalar igual, es decir, si dividimos sus componentes en x, por decir un número, nos da 3, dividimos sus componentes en y, nos da 3, y si es un vector en R3, tiene una componente más, dividimos sus componentes de z y nos da 3, quiere decir que esos vectores son paralelos, porque uno se está multiplicando por 3 para obtener el otro, o en su defecto, el otro se está dividiendo entre 3 para obtener el primero. Esos serían vectores paralelos y formarían una familia de vectores, cuyo vector unitario sería el genérico de todos ellos, vamos a decirlo así, el padre de todos ellos. Y tenemos los vectores que son perpendiculares, cuyo producto punto es 0, lo que vimos en el anterior video. En el caso de que dos vectores sean perpendiculares, sus vectores unitarios pueden dar origen a un espacio vectorial. Entonces son dos posiciones muy importantes. En el siguiente video, vamos a entrar con el tema 5, que es rectas, y vamos a ver cómo a través del manejo de un vector o de dos vectores que son paralelos se puede conseguir la ecuación que representa la ecuación general de las rectas. Ok, vamos a hacer un ejemplo para aclarar estos conceptos y entonces damos culminación a esta parte de vectores, que es muy importante. La logramos desarrollar en pocos videos, pero alcanzamos a tocar y a explicar de la mejor manera posible lo que son los vectores. Entonces, vamos a suponer que tenemos el vector siguiente, vector 1 igual, vamos a decir que es un vector en el espacio 3, 2, 5, ¿okay? Y entonces queremos obtener el vector unitario. Entonces, en este caso, el vector unitario de B1, podemos llamarlo unitario de B1, va a ser simplemente dividir la componente de ese vector 1 entre su módulo. Entonces, en este caso deberíamos calcular el módulo. El módulo de B1, también ya lo sabemos, lo dijimos en la clase anterior, va a ser todas sus componentes elevadas al cuadrado, la suma de todas sus componentes elevadas al cuadrado, obviamente bajo la raíz cuadrada. Es decir, tendríamos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y eso entonces nos estaría dando 9, 4, 13 y 25, 38. La raíz cuadrada de 38. 6,01. La raíz más cercana entera es 36, que sería 6. La raíz de 36 que sería 6. Más o menos debe ser 6,1. Pero bueno, podemos entonces obtener el vector unitario de la siguiente manera. Cada componente dividida entre, vamos a colocar la fórmula, ustedes la tengan allí. Bien, cada componente del vector x, y, z dividido entre su módulo. Obviamente, ¿qué va a dar como resultado? Va a dar un vector cuya magnitud es 1, pero va a tener la misma dirección y sentido que el vector original. Entonces decimos que sería 3 sobre raíz de 38. Esa sería la componente x. La componente y sería 2 sobre raíz de 38. Y la componente z, entonces será 5 sobre raíz de 38. Podemos expresarlo los resultados de manera de decimal. 3 entre raíz de 38 a 0.49. Vamos a utilizar dos decimales de aproximación. 0.49 .
2, ahí 38, nos daría 0,32. Y la tercera componente, 5 entre 38, 0,81. Si nosotros calculamos la magnitud de ese vector, pues obviamente vamos a tener como resultado 1. ¿Okay? Fíjense, ese vector está en el espacio R3, en el espacio vectorial R3, 3 dimensiones. Hablamos en la clase anterior que cuando un vector está en el espacio, él no va a tener un solo ángulo de dirección. Eso lo vamos a ver en cursos posteriores. Ahí se le van a llamar los ángulos directores del vector, y son los ángulos que forma el vector con el eje X, con el eje Y y con el eje Z, cuyos ejes son perpendiculares entre sí. Okay. Vamos a ver ahora la relación con lo que hemos definido como la base vectorial. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del espacio R2, decimos que está representado por dos ejes, que son estos dos ejes que están acá. Llamamos a uno eje X y al otro lo llamamos eje Y. Observen que el eje X es una recta que no tiene principio ni final, o sea, se extiende hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Igual pasa con el eje Y. Sin embargo, todos los vectores, o yo puedo conseguir una infinita cantidad de vectores que tengan la dirección de X en el sentido positivo e incluso en el sentido contrario, en el sentido negativo. Igual pasa con Y. Entonces, como lo dijimos anteriormente, nosotros podemos tener un vector que nos dé, que sea como el genérico de todos esos vectores, de todos esos infinitos vectores que tengan la dirección de X. Y ese vector sería simplemente este que está acá, cuya magnitud sería 1. Si estamos hablando de R2, pues él va a tener dos componentes. Entonces lo llamamos 1, 0. Y a ese eje que le damos el nombre de I. Okay. Entonces fíjense, si yo quisiera tener, por ejemplo, un vector en la dirección de X de magnitud 2, pues simplemente lo que hago es multiplicar el vector I por 2. Entonces lo llamamos de esta manera: 2, 1, 0 o 2i, que sería un vector de magnitud 2 en la dirección de I. Vamos a suponer que entonces tendríamos ese vector. Si yo quiero tener un vector, recuerden que este vector lo puedo representar aquí, pero también puede estar representado aquí, puede estar representado en cualquier ubicación dentro de ese plano, pero va a seguir siendo el mismo vector. Sin embargo, cuando comenzamos a ver vectores, nos dimos cuenta que era importante referir todos los vectores con respecto a un punto origen para poder entonces realizar una serie de cálculos o para poder realizar una serie de comparaciones entre vectores. Sin embargo, el vector seguirá siendo el mismo donde quiera que lo ubiquemos, o sea, va a tener su mismo sentido y va a tener el ángulo, que en este caso es 0. Si multiplicamos ahora, en vez de 2 por el vector I, que es 1, 0, multiplicamos el vector por menos 2, entonces fíjense que en este caso vamos a obtener menos 2i. Este resultado, vamos a colocarlo aquí, es importante que nos va a quedar de esta manera: 2, 0. Y aquí nos va a quedar menos 2, 0. ¿Okay? Entonces fíjense, la representación de ese otro vector será hacia el lado izquierdo. Entonces, cualquier valor que nosotros, o si en otras palabras, si multiplicamos cualquier escalar por el vector I, pues nos va a dar cualquier vector contenido en ese eje X. Okay. Aquí en el próximo tema vamos a ver que es una recta horizontal, el eje X. Ahora bien, ya sabemos lo del vector I. Ahora veamos con respecto a Y.
Voy a borrar aquí, faltaría esa parte de la posición entre dos vectores, borrar acá, y vamos a ver lo siguiente. Hay otro vector que entonces sería en esta dirección. Por ejemplo, en vez de representarlo así, yo lo voy a representar así. Si ese vector digo que su magnitud es 1, fíjense que la componente de él, si la coloco aquí, debería ser 0 en y. Y a ese vector, entonces en vez de llamarlo, o en vez de su componente ser 1, 0, de sus componentes son 0, 1. Y a ese es el que nosotros llamamos el vector J. Y J. Entonces, si yo lo represento acá, tendríamos esto. Fíjense que si yo represento al vector I de esta manera y el vector J, voy a obtener dos vectores perpendiculares. Si ustedes hacen el producto de I, el producto punto de I por J, pues el producto punto le va a dar 0. 1 por 0, 0. Y 0 por 1, 0. Entonces el resultado sería 0. Quiere decir que los vectores son perpendiculares, el I y el J. Podemos ver acá. Recuerden que si el producto punto da 0, los vectores son perpendiculares. Entonces, en este caso, si yo multiplico a J, al igual que lo hice en un principio por un escalar, por ejemplo, multiplico 2 por J, entonces sería de esta manera. Y el resultado va a ser 2J. En otras palabras, va a ser 0, 2. Y ahora tendría entonces un vector más grande, que sería el doble. Recuerden que el primer vector es unitario, su magnitud es 1. Y así también pudiera tener entonces vectores en la dirección de Y tan grandes o pequeños, o incluso en sentido contrario, multiplicándolo por un valor negativo, como yo quiera. Esa infinita cantidad de vectores que van a estar contenidos en el eje Y. Ahora observen una cosa adicional. Si yo, por ejemplo, hago la suma del vector I más el vector J, voy a obtener lo siguiente, por también la operación de suma que la vimos en el video anterior. Tener 1, 0 más 0, 1. Entonces voy a obtener este vector 1, 1. ¿Okay? Cuya representación entonces estaría, si lo vemos aquí, estaría aquí. 1 para acá y 1 para acá. Okay. Si yo, por ejemplo, esto es lo que nosotros llamamos una combinación de vectores. Si yo multiplico ahora este vector por menos 2, estaría obteniendo un vector en la dirección de X. Y lo sumo con un vector J multiplicado, por ejemplo, por 3. Entonces vamos a ver qué pasa. Si yo hago 2i más 3j, pues simplemente sería 2, 0 más 0, disculpen acá, 0, 3. Entonces la sumatoria me estaría dando el vector 2, 3. Es decir, ahora tendría un vector aquí 2 y por aquí 3. Y si lo multiplico por negativo, fíjense que voy a poder obtener cualquier vector en el espacio R2. Entonces, ¿quiénes son los padres del espacio R2? Pues simplemente son los vectores I más J o los vectores IJ. Por eso es que en la anterior oportunidad, cuando hicimos el producto vectorial, hablábamos de IJ y K, porque esos serían los padres de los vectores contenidos en el espacio R3. Eso es lo que se llama entonces una base vectorial. ¿Está claro? Y la combinación lineal pues es simplemente la multiplicación de cada vector unitario de la base vectorial sumado por un escalar y sumado con el otro vector que da origen a esa base. O sea, lo que hicimos acá, por ejemplo, 2i más 3j es una combinación lineal de esos dos vectores y no da origen a otro vector que está contenido en ese espacio vectorial. Por último,
tenemos la posición entre dos vectores. Ya sabemos que para obtener la posición entre dos vectores, la fórmula básica simplemente va a ser que el ángulo, llamarlo alfa, va a ser el producto punto del vector 1 punto de 2 dividido entre sus magnitudes y obviamente el coseno inverso de eso, ¿verdad? Eso, de allí voy a obtener el ángulo. Si este producto punto de B1 punto B2 es igual a 0, pues entonces el ángulo entre los dos vectores es 90 grados. Pero otro resultado importante sería que nos dé 0 o 180 grados, que representaría que los vectores son paralelos. Sin embargo, esto representa vectores perpendiculares, vamos a verlo así de esta manera, representa perpendicular. Ahora bien, ¿de qué otra manera yo puedo representar de una manera más sencilla dos vectores paralelos? Entonces, si un vector B1 es igual a un escalar, vamos a llamar ese escalar T, un parámetro, ¿okay? Un número por B2, entonces eso quiere decir que el ángulo entre esos dos vectores va a ser 0. Si este señor es negativo, pues el ángulo va a ser 180 grados. Poner o 0 grados o 180 grados. Se llamaría antiparalelo en ese caso los vectores. Y decimos que esos vectores entonces son paralelos. También se le puede decir que son una familia de vectores, porque pudieran estar contenidos en la misma recta. Ya vamos a ver en el siguiente capítulo con el siguiente tema, cómo los vectores dan origen o cómo una recta puede contener infinitos vectores, pero la particularidad de todos esos vectores es que son paralelos o en todo caso antiparalelos entre sí. Ejemplo, si yo tengo estos dos vectores, el vector 1, 3, 10 y el vector 2, 21, 70. Okay. Fíjense que si yo hago la división entre vectores no existe, ¿ok? Aquí lo que voy a dividir sus componentes para ver si existe este parámetro. Es decir, es como si pasara este B2 para acá. Esto no es